Harley-Davidson construyó su imperio sobre la tradición. Luego se atrevió a romperla. El motor Abbey Road era potente, rápido y nada parecido a las Harleys que la gente amaba. Los motociclistas se burlaron de él, los concesionarios lo desestimaron, pero hoy es un ícono de culto. Quédate, porque al final verás la apuesta de Harley de manera diferente. El motor que sacudió el mundo de Harley-Davidson nunca debió haber construido un motor como este. Por más de un siglo, la compañía se definió por sus motores V-Twin de 45 grados enfriados por aire que vibraban, rugían y bramaban con una personalidad inconfundible. Eran ruidosos, eran simples y eran sagrados para una generación de motociclistas que los veían como símbolos rodantes de la rebeldía americana. Sin embargo, a principios de los 2000, Harley sorprendió tanto a sus leales como a sus críticos al introducir algo que parecía más una máquina de Stuttgart que de Milwaukee. Se llamaba Motor Revolution y era diferente a todo lo que Harley se había atrevido a vender antes. Desarrollado en asociación con la división de ingeniería de Porsche, el Motor Revolution era un V-Twin de 60 grados enfriado por agua con doble árbol de levas en cabeza y una vertiginosa línea roja de 9.000 revoluciones por minuto. En una época cuando la mayoría de las Harleys apenas superaban las 5.500, este nuevo motor giraba en territorio reservado para superbikes e importaciones de alto rendimiento. Los números eran impactantes, más de 115 caballos de fuerza y aceleración que podía humillar a muchas llamadas muscle bikes. Harley ya no vendía una cruiser construida para la nostalgia. Estaba ofreciendo una máquina callejera que genuinamente podía asustar a la competencia japonesa. Pero este salto no se trataba solo de números. Era una apuesta de que Harley podía reinventarse para un nuevo siglo, persiguiendo motociclistas más jóvenes que de otra manera comprarían una Ducati o una Yamaha. Y esa apuesta estaba a punto de dividir por la mitad a la comunidad Harley. Los números eran asombrosos, pero lo que realmente inquietó a los motociclistas fue el momento en que lo escucharon cobrar vida. Cuando una Harley no suena como una. Si Harley-Davidson es famosa por una cosa, es por el sonido. El ritmo bajo y cadencioso, a menudo descrito como potato potato, es tan icónico como el logo de barra y escudo estampado en el tanque. Los propietarios han luchado en los tribunales para proteger ese sonido como propiedad intelectual. Las multitudes en las calles principales desde Daytona hasta Sturgis pueden identificarlo desde Cuba. El ruido es una insignia de pertenencia. Por eso la voz de la V-Rod se sintió como una traición. El motor Revolution no golpeaba, aullaba. En lugar de un ritmo perezoso e irregular, entregaba un rugido suave y de altas revoluciones que resonaba más como una máquina deportiva europea que como una cruiser americana. Para los puristas, era alienígena. Para muchos, era ofensivo. En el momento en que una V-Rod llegaba a una reunión, las cabezas se volteaban no en admiración, sino en confusión. Algunos motociclistas susurraban que sonaba demasiado limpia, mientras otros gritaban directamente que no era una Harley real. Esa frase se convirtió en la herida cultural de la era V-Rod. Para algunos, la insignia en el tanque no tenía sentido si el sonido no coincidía con la identidad con la que habían crecido. Era como si Harley hubiera vendido su alma para construir un impostor vestido de cromo y músculo. Sin embargo, el sonido era solo una parte de la controversia. Lo que realmente distinguía al Revolution estaba enterrado profundamente dentro de su mecánica, donde Harley abandonó casi todos los elementos de su lenguaje de ingeniería tradicional. Si la banda sonora dividió a los fieles, la ingeniería que se escondía bajo el cromo encendería un debate aún más feroz. Si esta historia ya te impacta, dale like y deja un comentario abajo. ¿Harley fue demasiado lejos o fue la V-Rod un genio incomprendido? Dentro del Revolution quita el cromo, y el motor Revolution revela qué tan lejos se alejó Harley-Davidson de sus raíces. En lugar del diseño tradicional de 45 grados, este motor se ubicaba en un ángulo de 60 grados, más ancho, más equilibrado y diseñado para revoluciones más altas. En lugar de varillas de empuje y 2 válvulas por cilindro, usaba doble árbol de levas en cabeza y 4 válvulas, el tipo de arquitectura que los motociclistas esperaban de las deportivas japonesas en lugar de las cruisers americanas. En lugar de aletas de enfriamiento destinadas a disipar el aire, la V-Rod llevaba un radiador, bomba de agua y mangueras. Toda la plomería de la ingeniería moderna que los fanáticos de Harley habían burlado durante mucho tiempo en otras marcas. Las huellas dactilares de los ingenieros de Porsche estaban en todas partes. Harley había desarrollado originalmente un prototipo de carreras llamado VR1000 en los años 90, una máquina que nunca alcanzó la gloria comercial,
pero sentó las bases para algo nuevo. Porsche ayudó a refinar ese ADN en un motor listo para la calle que pudiera pasar las pruebas de emisiones, resistir el abuso diario y entregar curvas de potencia inauditas en la línea de Harley. Un cigüeñal de cojinetes lisos reemplazó los diseños de rodillos del pasado. Las levas accionadas por engranajes reemplazaron la holgura de la cadena. Un contrabalanceador domó las vibraciones para que la moto pudiera rugir hacia las 9000 sin desarmarse por la vibración. En resumen, era una obra maestra de precisión, una Harley construida con disciplina alemana. Pero dentro de esa brillantez estaba la semilla del conflicto, porque cada parte de este motor gritaba rendimiento. Forzó a los motociclistas a preguntarse si el rendimiento era realmente lo que Harley debería representar. El genio técnico era innegable. Sin embargo, en el mundo real, el genio importaba menos que la cultura, y la cultura estaba a punto de estallar. Hemos preparado una lista de elementos esenciales para el motociclista, equipo y accesorios que hacen los viajes largos más suaves, seguros y mucho más divertidos. Ve lo que recomendamos en la descripción a continuación. ¿Cruiser muscular o guerra cultural? La V-Rod era más que un experimento de ingeniería. Era una declaración de guerra contra las convenciones de Harley-Davidson. En papel, pertenecía a una nueva categoría que los críticos rápidamente etiquetaron como cruiser muscular. Con más de 115 caballos de fuerza disponibles, una aceleración de 4 segundos a 60 millas por hora y velocidades máximas que alcanzaban bien más de 130, podía competir cara a cara con la V-Max de Yamaha o la Diabel de Ducati. Era lo suficientemente rápida para avergonzar a las baggers en la carretera y lo suficientemente elegante para atraer motociclistas más jóvenes que querían el nombre Harley sin la imagen de viejo. Pero la audiencia central de Harley no compraba motocicletas en papel, las compraban por identidad, y aquí, la V-Rod tropezó en territorio hostil. Los motociclistas tradicionales miraron el chasis hidroformado, el radiador expuesto y la carrocería elegante, y no vieron acero de Milwaukee, vieron un invasor extranjero. Para ellos, la V-Rod representaba una división cultural. De un lado estaban los motociclistas que valoraban la tradición, el sonido y la herencia. Del otro lado estaban los nuevos adoptantes que querían poder, velocidad y algo moderno. Se suponía que la V-Rod uniría esos mundos, pero en cambio cavó una trinchera entre ellos. Al perseguir nuevos clientes, Harley había desencadenado accidentalmente una guerra cultural dentro de sus propias filas. Y como veremos, esa guerra no terminó en los pisos de exhibición. Se derramó hacia los terrenos de concentración, hacia las concesionarias e incluso hacia la carretera abierta, donde los insultos volaron tan libremente como los humos del escape. El motor Revolution ya no era solo una máquina, era un pararrayos, y la tormenta que siguió vino de la propia gente de Harley desprecios de los concesionarios. Las primeras heridas para muchos propietarios de V-Rod no vinieron de motociclistas rivales, sino de los mismos concesionarios que les vendieron la moto. Entra a una sala de exhibición de Harley-Davidson a mediados de los 2000 y podrías encontrarte tratado como un forastero simplemente por elegir la máquina refrigerada por líquido sobre una Road King o una Street Glide. Una de las historias más infames vino de motociclistas que llevaron su nueva V-Rod para su primer cambio de aceite. El empleado del mostrador de servicio, después de escuchar el nombre del modelo, haría una pausa, miraría hacia abajo y murmuraría una disculpa sarcástica, como si el propietario hubiera cometido un error en lugar de una compra orgullosa. Esta actitud despectiva no era aislada. A través del país, los compradores reportaron interacciones similares. En lugar de ser felicitados por poseer uno de los proyectos de ingeniería más audaces de Harley, a veces les decían que actualizarían más tarde a una moto real. La implicación era clara. La V-Rod no era parte de la familia. Para una compañía que se comercializaba en comunidad y hermandad, este tipo de trato dolía profundamente. Los recién llegados que esperaban ser bienvenidos a una tribu se encontraron parados en sus bordes. Los concesionarios tenían sus propias razones para el trato frío. La V-Rod no vendía accesorios al mismo ritmo que las baggers, y sus propietarios a menudo representaban una multitud más joven y menos tradicional. Pero para los clientes que gastaron dinero real en la moto, el rechazo era personal. Era como si hubieran comprado su entrada al club solo para encontrar la puerta cerrada en su cara. Esa sensación de exclusión no terminaba en el mostrador del concesionario, rugía aún más fuerte en los estacionamientos de las concentraciones de América. Motociclistas en rebelión. En ningún lugar el estatus de forastero de la V-Rod se volvió más visible que en las concentraciones. A través de América,
Desde Milwaukee hasta Sturgis, los propietarios llegaban orgullosamente a las reuniones solo para ser recibidos con sonrisas burlescas, bromas y ocasionalmente insultos directos. En un evento, una mujer se asomó por la ventana de una camioneta y le gritó a un motociclista de demostración que su motocicleta no era una Harley, a pesar del nombre pintado claramente en el tanque. Ella ni siquiera poseía una Harley, pero el código cultural era tan fuerte que incluso los espectadores se sentían autorizados a hacerlo cumplir. Para los motociclistas de Ubi Rod, estos momentos eran tanto exasperantes como esclarecedores. La moto atraía atención en todas partes, y atención significaba confrontación. Algunos se enorgullecían de mantenerse apartados, respondiendo a las burlas con un giro del acelerador y dejando que la aceleración de la moto hablara por sí sola. Otros se sentían agobiados por la constante sospecha, como si cada viaje a un evento grupal viniera con una prueba de legitimidad. El orgullo se mezclaba con la vergüenza en igual medida. La división era más profunda que las bromas juguetonas. Los motociclistas que habían migrado de las motos deportivas se sentían cómodos en la Ubi Rod, pero se encontraban alienados por la cultura Harley dominada por las Bagger. Mientras tanto, los propietarios de Harley de mucho tiempo, que añadían una Ubi Rod a su garaje, a veces ocultaban su afecto, reacios a admitir que disfrutaban de una máquina que muchos desestimaban como extranjera. Estas tensiones convertían las concentraciones en campos de batalla, con risas de un lado y resentimiento del otro. En el corazón de esas batallas había algo más profundo que las apariencias: el choque del sonido mismo, el sonido de la división. La nota del escape se convirtió en la línea divisoria más marcada entre los motociclistas de B-Rod y los leales tradicionales de Harley. Durante décadas, el sonido Harley fue un rugido bajo y cadencioso que resonaba como un tambor tribal. Era el himno de la libertad en las carreteras americanas. Entonces llegó la B-Rod, cuyo corazón refrigerado por líquido producía un tipo diferente de música, un gruñido de fuego rápido que subía suavemente hacia la línea roja. Para los no iniciados era emocionante, pero para los fieles era un sacrilegio. En los paseos grupales, la diferencia era obvia. Filas de baggers tronaban en armonía mientras una Ubi Rod solitaria cortaba con su gruñido agudo. En lugar de mezclarse con la sinfonía, sonaba como una interrupción. Los motociclistas en motos tradicionales usaban esa diferencia como una línea de estatus. Poseer el sonido correcto era poseer la identidad correcta. Tener el sonido equivocado era invitar a la burla. En conversaciones en paradas al borde del camino, los motociclistas de bagger asentían en solidaridad, intercambiando historias de sus máquinas. Pero cuando un propietario de V-Rod se unía al círculo, la atmósfera cambiaba. Bromas sobre secadores de pelo o máquinas de coser flotaban en el aire. El mensaje era inconfundible. Esta moto podría llevar la insignia Harley, pero no cantaba la canción Harley. Los propietarios aprendieron rápidamente que en la cultura del sonido eran ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, de ese estatus de forastero comenzó a surgir una nueva hermandad, una que abrazaba las mismas diferencias que otros despreciaban: el culto de seguidores. Lo que comenzó como burla se transformó lentamente en orgullo para. Mientras el mundo mainstream de Harley podría despreciar, una comunidad underground comenzó a prosperar. Los motociclistas que valoraban el rendimiento por encima de la tradición encontraron hermandad entre sí. Foros en línea, grupos de redes sociales y encuentros comenzaron a reunir a los fieles. No necesitaban la aprobación de los motociclistas de Bagger, se tenían unos a otros. La Night Rod Special se convirtió en la pieza central de este culto de seguidores. Su estilo ennegrecido y postura agresiva atraía a motociclistas más jóvenes que querían algo siniestro y rápido. Para ellos, el rugido del motor Revolution no era un defecto, sino una insignia de rebeldía. Se inclinaron hacia la diferencia, acelerando alto en las concentraciones para anunciar que no estaban fingiendo ser tradicionalistas. Estaban trazando un nuevo camino. Este seguimiento se extendió más allá de América, en Europa y Asia, donde los motociclistas estaban más acostumbrados a motores de alto rendimiento. La V-Rod encajó naturalmente en la escena. Los fanáticos internacionales la abrazaron no como una Harley rota, sino como la Harley que, finalmente, hablaba su idioma. El culto de seguidores le dio al modelo un poder de permanencia que ninguna cantidad de ridículo podría borrar. Dentro de sus filas, los propietarios encontraron la hermandad que los concesionarios y concentraciones les habían negado. Mientras la lealtad florecía en las calles, la sala de juntas se estaba quedando sin paciencia y el verdadero ajuste de cuentas se trasladó a los balances de Harley. La gran apuesta de Harley. Cuando Harley Davidson presentó la V-Rod a principios de los 2000, era más que una nueva motocicleta.
Era una declaración de que la compañía tenía la intención de evolucionar más allá de su pasado. Las cruisers tradicionales refrigeradas por aire que construyeron la marca aún se vendían, pero los ejecutivos de Harley podían ver las nubes de tormenta formándose. Los fabricantes japoneses y europeos estaban ganando motociclistas más jóvenes con estilo agresivo e ingeniería de alto rendimiento. La globalización estaba erosionando el lujo de mantenerse insular. Para competir en mercados desde Tokio hasta Berlín, Harley tenía que hacer algo que nunca había hecho antes. La respuesta fue el motor Revolution, construido en asociación con Porsche. Esta colaboración fue una apuesta no solo porque introdujo refrigeración líquida y rendimiento de altas revoluciones, sino también porque vinculó la marca de Harley a una casa de diseño europea. Para algunos, esto fue genial. La ingeniería de Porsche añadió credibilidad con motociclistas que tal vez nunca habrían mirado dos veces a una Harley. Para otros, fue blasfemia, una señal de que la compañía estaba subcontratando su alma. Sin embargo, el liderazgo de Harley creía que sin una ruptura radical, la marca corría el riesgo de desvanecerse en la irrelevancia. La V-Rod era la punta de lanza de esta apuesta. Estaba destinada a atraer a la próxima generación, motociclistas que valoraban la velocidad, la estética moderna y el prestigio internacional. Harley estaba apostando su futuro en una motocicleta que no se parecía ni sonaba en nada a su pasado. La ambición era audaz, pero la ambición solo es tan fuerte como las cifras de ventas que la siguen. El juego de los números. Al lanzarse, la V-Rod llevaba un precio más alto de lo que muchos esperaban. Posicionada por encima de la línea Sportster pero por debajo de las Baggers Premium, apuntaba a motociclistas que de otra manera comprarían una Yamaha V-Max o una Ducati Monster. Harley proyectó ventas sólidas en Estados Unidos y vio oportunidades aún mayores en el extranjero, donde la cultura de las motos deportivas era más fuerte y los grupos demográficos más jóvenes estaban dispuestos a pagar por rendimiento. Al principio, la curiosidad impulsó ventas respetables. La novedad de una Harley afinada por Porsche captó la atención en Europa, y en ciertos mercados asiáticos el estilo moderno resonó. Pero en Estados Unidos, el fundamento financiero de la compañía, la recepción fue tibia. Los compradores tradicionales dudaron, y los motociclistas más jóvenes se resistieron al precio comparado con las alternativas japonesas, que ofrecían caballos de fuerza similares o mayores por menos dinero. Para finales de los 2000, la trayectoria de ventas era clara. La V-Rod no fue un fracaso total, pero estaba muy lejos del éxito arrollador que Harley necesitaba. La participación de mercado apenas se movió. El modelo encontró pequeños grupos de leales, pero nunca dominó su segmento. Incluso en Europa, donde tuvo mejor desempeño, no pudo sacudirse la percepción de ser un híbrido extraño, demasiado diferente para los puristas y demasiado caro para los cazadores de rendimiento. Los números no mentían. El experimento audaz de Harley se estaba convirtiendo en una carga financiera. Mientras las hojas de cálculo contaban una historia, el liderazgo de Harley enfrentaba otra. Una batalla por la identidad misma de la compañía. La división de la marca. Dentro de las oficinas centrales de Harley-Davidson, la V-Rod desató una guerra filosófica. Los ejecutivos estaban divididos entre aquellos que la veían como el camino hacia adelante y aquellos que creían que estaba erosionando el mayor activo de la compañía, su identidad. Por más de 100 años, Harley había vendido no solo motocicletas, sino un estilo de vida arraigado en la tradición estadounidense. Los UE Twin enfriados por aire y Karg, ¿podría una cruiser elegante y refrigerada por agua diseñada con ingenieros europeos realmente llevar esa antorcha? Los partidarios argumentaron que la V-Rod era esencial para competir globalmente. Señalaron que los motociclistas jóvenes no se sentían seducidos por la nostalgia. Querían potencia, tecnología y una imagen moderna. Los críticos respondieron que perseguir nuevos mercados alienando a los leales era suicida. Temían que la V-Rod diluyera el valor de marca de Harley, convirtiéndola en solo otro fabricante en lugar de un ícono cultural. Esta división reflejaba la tensión más amplia dentro del mundo de las motocicletas. ¿Debería Harley seguir siendo el guardián de la tradición o debería abrazar la innovación arriesgándose a perderse a sí misma? Cada trimestre traía nuevos debates y cada informe de ventas lentas inclinaba la balanza hacia la retirada. Los argumentos no podían continuar para siempre. Llegó el día en que Harley eligió cerrar el experimento. Final de la línea. Después de 15 años en el mercado, la V-Rod fue descontinuada en 2017. Oficialmente, Harley enmarcó la decisión como un reenfoque estratégico en sus líneas principales de Touring y Cruiser. Entre bastidores, las razones eran más complejas. El motor Revolution era costoso de construir.
requiriendo procesos de manufactura diferentes al resto de la línea de Hurley. Sus partes únicas y herramientas elevaron los costos en una empresa que prosperaba con economías de escala. Las ventas se habían estancado años antes, dejando al modelo incapaz de justificar el gasto. Más importante aún, la empresa estaba bajo presión para invertir en nuevas direcciones, motocicletas eléctricas, baggers renovadas y expansión internacional. En ese contexto, la V-Rod ya no era un experimento audaz, era una distracción costosa. Para los propietarios, la noticia cayó como una traición. Para los críticos, fue una validación de que Hurley se había desviado demasiado. Pero para Harley-Davidson misma, fue un reconocimiento sobrio de la realidad. La apuesta no había dado resultado como se esperaba. La moto había ganado admiradores, pero no los suficientes para alterar la trayectoria de la empresa. Sin embargo, los finales tienen una manera de crear legados, y la historia de la V-Rod estaba lejos de terminar. La moto de coleccionista. Cuando Harley-Davidson canceló la V-Rod en 2017, muchos asumieron que se desvanecería silenciosamente en la historia. En cambio, ocurrió lo opuesto. Casi inmediatamente, el modelo comenzó a subir de valor en el mercado de usadas. Lo que una vez fue descartado como una rareza, se convirtió en una posesión preciada. Los motociclistas que una vez se burlaron de su radiador y motor de altas revoluciones comenzaron a reconocer su rareza, y los coleccionistas percibieron una oportunidad. La Night Rod Special, con su siniestro estilo completamente negro, rápidamente se convirtió en la joya de la corona de la línea. La V-Rod Muscle, con su postura amplia y escapes agresivos, también encontró una segunda vida como símbolo de poder bruto. Los precios que una vez cayeron cerca del territorio de ganga comenzaron a subir gradualmente, a veces alcanzando más que el precio original de etiqueta. En ciertas regiones, particularmente en Europa, los modelos usados se vendían más rápido de lo que lo habían hecho cuando eran nuevos. La escasez estaba haciendo lo que la lealtad a la marca nunca pudo: convertir la V-Rod en una máquina codiciada. Esta reversión reveló una verdad más profunda sobre las motocicletas. Lo que se burla en una era puede ser celebrado en la siguiente. Al romper con la tradición, la V-Rod celebró una singularidad que el tiempo transformó en valor. Ya no era una cuestión de si era una Harley real. Se había convertido en una Harley que ya no podías comprar nueva, y eso la hacía especial. Mientras los coleccionistas valoraban su escasez, los rivales ya estaban extrayendo lecciones de la aventura arriesgada de Hurley. La ventaja de los competidores. El experimento audaz de la V-Rod no pasó desapercibido para los fabricantes rivales. Las marcas japonesas y europeas observaron cuidadosamente mientras Harley trataba de entrar en su territorio. Compañías como Yamaha, Ducati y Suzuki vieron la V-Rod no como una amenaza, sino como una validación de que el segmento de cruceros de rendimiento importaba. Yamaha duplicó su apuesta en la V-Max, Ducati afiló su Diabel y Suzuki refinó su serie Boulevard. Cada una ofrecía alta potencia, estilo agresivo y, en algunos casos, precios más bajos que la máquina exótica de Harley. Para estos competidores, la lucha de Hurley proporcionó una hoja de ruta de qué no hacer. Se dieron cuenta de que mientras la innovación en ingeniería podía atraer atención, el ajuste cultural importaba igual de mucho. La Diabel de Ducati, por ejemplo, era sin disculpas italiana en diseño y ejecución. Nunca trató de ser algo más. La V-Max de Yamaha se apoyó en su herencia de fuerza bruta, sin pretender canalizar nostalgia de crucero. Harley, en contraste, trató de injertar ingeniería moderna en una marca construida sobre la tradición, y las costuras se mostraron. Los rivales se beneficiaron del paso en falso de Hurley al reclamar el mercado de cruceros de alto rendimiento más completo. Los motociclistas que podrían haber considerado la V-Rod, pero dudaron por su crisis de identidad, a menudo se dirigieron directamente a estas alternativas. En efecto, Harley demostró que existía la demanda, pero otros cosecharon la recompensa. Ese cambio en el poder del mercado fue solo parte del panorama. La V-Rod también expuso una tensión mucho mayor entre la tradición y la globalización. La economía política del cambio. La V-Rod era más que una motocicleta. Era un estudio de caso sobre la política de la globalización. Durante décadas, Harley había sido un símbolo del acero estadounidense, ensamblado en fábricas del Medio Oeste y celebrado como parte de la identidad nacional. Al asociarse con Porsche en Alemania para desarrollar su motor más radical, Harley inadvertidamente planteó preguntas incómodas sobre lo que significaba ser hecho en Estados Unidos. Para algunos motociclistas, esta asociación era práctica. ¿Por qué no tomar prestada la experiencia para impulsar la marca hacia adelante? Para otros, era prueba de que Harley se estaba vendiendo.
En una era cuando los empleos manufactureros estaban desapareciendo en todo Estados Unidos, la apariencia de subcontratar el diseño a Europa dolía. La V-Rod no era simplemente una motocicleta con radiador, era un recordatorio de que las empresas estadounidenses estaban profundamente enredadas en cadenas de suministro globales, les gustara o no a los motociclistas. Esta tensión reflejaba un cambio económico más amplio. Harley quería competir en el escenario mundial, pero hacerlo significaba alejarse del mito de la artesanía puramente doméstica. El motor Revolution simbolizó esta colisión entre la tradición y la realidad global. Al final, la controversia nunca fue solo sobre caballos de fuerza o estilo. Se trataba de lo que Harley representaba en una era cuando la identidad, la industria y el nacionalismo estaban colisionando. Mientras los ejecutivos debatían símbolos de nacionalidad, los motociclistas en el terreno estaban forjando su propia respuesta a lo que Harley realmente significaba. Antes de irte, suscríbete ahora. Vienen más historias como esta, y perdérselas significa perderse los secretos que Harley y la industria nunca quisieron que escucharas. La venganza del motociclista. A pesar del rechazo, las burlas e incluso la decisión corporativa de descontinuarla, la V-Rod dejó atrás una base apasionada de motociclistas que se negó a desaparecer. A través de foros en línea, redes sociales y clubes internacionales, los propietarios de V-Rod construyeron su propia comunidad, una que se enorgullecía de la diferencia en lugar de la conformidad. No necesitaban la banda sonora Potato Potato para probar su identidad. Su prueba era la velocidad, el estilo y la emoción de una moto que podía superar en revoluciones a casi cualquier otra que llevara la insignia de Harley. Esta identidad clandestina se convirtió en su propio tipo de rebeldía. Al rechazar el control de acceso de la cultura tradicional de Harley, los motociclistas de la V-Rod encarnaron el mismo espíritu de desafío que la compañía siempre había comercializado. No eran forasteros. Estaban llevando adelante la idea de que Harley se trataba de romper reglas. Irónicamente, los motociclistas de la máquina, una vez etiquetada como no una verdadera Harley, terminaron expresando la filosofía central de Harley de manera más auténtica que muchos de sus críticos. Hoy, la V-Rod vive en esa paradoja. Es tanto una historia de advertencia para la sala de juntas de Harley como una insignia de honor para su comunidad. Falló en salvar el futuro de la compañía, pero logró demostrar que la rebeldía tiene muchas formas. El legado de la V-Rod no es simplemente que rompió con la tradición, es que obligó a todos, desde ejecutivos hasta motociclistas, a preguntarse qué significa realmente Harley Davidson. Y así la historia termina no con silencio, sino con un eco, el rugido de un motor que aún desafía definición. La historia de la V-Rod demuestra una cosa: los mayores riesgos de Harley aún resuenan hoy. Si has visto hasta aquí, no te detengas aquí. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad, porque el próximo video descubrirá aún más verdades ocultas sobre las máquinas que están piérdelo y te perderás la historia siendo reescrita.